este ciclo de charlas para los equipos directivos. Si bien nosotros ya a fines del año pasado nos habíamos propuesto y habíamos proyectado como escuela de formación instancias de formación en este sentido, apostando fuertemente por la presencialidad, como hemos venido trabajando antes de esta pandemia. Lo cierto es que todo lo que elaboramos en noviembre, diciembre y febrero nos quedó ahí en un punto en suspenso. Y comenzamos a pensar cómo organizarnos a través de la virtualidad en cuanto a instancias de formación. Y ante esta situación que ha generado mucha incertidumbre y que la sigue generando al transitarla, el pensar en el regreso a las instituciones escolares, nos pone a todos en una situación en algunos casos casi de vacío, ¿no? Y en este sentido, el norte de la provincia, puntualmente la seccional de Chosmalal, que después fue compartido con las demás seccionales del norte, nos piden que alguna instancia como escuela de formación para trabajar con sus equipos directivos, para poder nuclearlos, contenerlos, generar otros espacios. Esto fue compartido con el resto de las seccionales de la provincia y todos consideraron que era absolutamente necesario, que si bien dependía de las localidades, habían compañeros que estaban en distintos procesos de trabajo con sus equipos directivos, pero también en esto, ¿no? Como vamos ensayando, vamos haciendo con los elementos y recursos que tenemos y que se nos van ocurriendo, porque en esto no hay recetas, y es absolutamente nuevo. Entonces así fue que, sobre todo Noemí, no me voy a arrogar la pertenencia, junto con otras compañeras comienzan a pensar una instancia, un ciclo de charlas virtuales para los equipos directivos de la provincia, ¿sí? De esta forma nace este ciclo de charlas, y que es fuertemente acompañado, respaldado y acompañado por compañeros de las seccionales. Nosotros le llamamos referentes, ¿no? En algunos casos son compañeros de la conducción, es la conducción, y en otros son compañeros que están muy interesados, muy comprometidos con la educación pública y dispuestos a colaborarnos. Así que antes de que pase Noemí junto con Micaela, que se van a presentar y le van a contar de qué tratan este ciclo, sí me gustaría nombrar a los compañeros referentes de cada seccional, que probablemente ellos después se contacten con ustedes para seguir haciendo un trabajo desde la actividad pedagógica, un trabajo, no sé, a mí siempre la primera palabra que se me ocurre es contención, catarsis, de construcción, de generar, pero por sobre todas las cosas de redes. Así que voy a comenzar con los compañeros de Cutralcó, que lo tenemos a Luis Olabagione, y está también Vivi, que es la secretaria general de la seccional Cutralcó Plaza Huín. Así que, si quieren hacer referencia. Cintia también está. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Está Vivi, nuestra secretaria general, y Cintia, nuestra secretaria de Derechos Humanos también. Y hay compañeras y compañeras de nivel primario, Janina, Laura, veo compañeras, no rescato otras, pero están. Bueno, un gusto estar compartiendo este espacio. Gracias, Estela, gracias, Micaela. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Un gusto poder verlos y estar conectados a través de estos medios. También está por ingresar Fania Pablaza, que es nuestra secretaria de nivel inicial, primario, especial y adultos. Y bueno, también la veo a Adriana, también de la escuela 255, así que un abrazo, y bueno, a medida que los vamos viendo, nos vamos a ir saludando por el chat. Así que bueno, éxitos a la propuesta. Estelita, Noemí, un abrazo. Marcelita, un gusto verte. Así que bueno, gracias por
por este encuentro. Acá voy a presentarles también a Marcela Correa. Digo, la presentación me parece que sobra. Todos conocen a la compañera, que es el enlace con la vocalía gremial, y que también nos acompaña en este ciclo de charlas. Así que cuando tengan consultas pertinentes a la vocalía, ya tienen a la compañera a quien recurrir. De Zapala nos acompañan como referente los compañeros Alejandro Robledo, Claudia Boeto y Sandra Pagano. Hola Ale, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy escondida. Bueno, Ale. Hola, buenas tardes, saludos a todos. Gracias por este espacio. Y bueno, esperemos poder acompañar el trabajo que viene a continuación. Hola a todos. Gracias por invitarnos, Estela, Noemí, Micaela. Ojalá podamos acompañar y a su disposición. Buenísimo. Y me falta la señora Pagano. Acá estoy. Bueno, buenas tardes a todos. Una alegría poder compartir con ustedes este espacio. Y bueno, ya saben que estamos a disposición de todos, si lo que necesiten, nos llaman por privado a cualquier hora. Nosotros siempre contestamos, así que, bueno, bienvenidos y esperamos que sea del agrado de todos. Bien. Bueno, prontamente se va a sumar el secretario general de Las Lajas también, que todavía no lo había podido hacer. Así que bueno, habiendo hecho estas presentaciones, por ahí les sugiero que los referentes en el chat vayan colocando algún contacto para dejar y que los compañeros tengan para poder precisamente contactarlos, ¿sí? Voy muy rapidito porque abrimos un minutito, Estelita, antes que avances. Nosotros hemos armado un grupo de los directores que están en esta capacitación. Así que cualquier duda que tienen pueden ingresar por ese grupo o, bueno, si lo quieren hacer por privado también pueden hacerlo. Ya tienen los contactos nuestros. Genial, se nos adelantaron. Buenísimo. Bueno, sin mucho más para decir, habría mucho para decir, pero estamos con los tiempos bastante ajustados, así que ahora sí las dejo con Noemí, con la presentación de Noemí y de Micaela. Bueno, gracias Estela, hola a todos y todas, realmente es un placer, ¿no? Verlos a través de las pantallas, hace que uno lo siente más cerquita, y la verdad que esta oportunidad de encontrarnos y de pensar en nuestro trabajo siempre, ¿no? Es enriquecedor por el trabajo colectivo, pero también la posibilidad de poner como en análisis, ¿no? La tarea que hacemos todos los días y que nos toca hoy en un contexto muy particular. A muchos les veo cara conocida del trayecto, me alegra verlos de vuelta. Y bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Noemí, soy licenciada y profesora en Ciencias de la Educación. Vengo trabajando ya hace unos años en la Escuela de Formación, y frente a las aventuras pedagógicas que me propone Estela recorrer, hoy desde una computadora asumimos como un nuevo desafío que como Escuela de Formación también nos lleva, ¿no? A recorrer otros soportes, buscar otros recursos que nos permitan comunicarnos y seguir creyendo en la formación como un espacio donde reivindicamos también las condiciones pedagógicas junto a las condiciones laborales, como hacemos en cada lucha que emprendemos. Entonces nos da como mucha alegría, y para mí es un placer pensar cómo acompañar hoy en este contexto. En esta oportunidad no estoy sola, sino que pensamos esta propuesta en conjunto con un equipo de investigación de la universidad. Hay un desafío que asumimos este año como escuela, y es que aquellos saberes, aquellas cuestiones que compartimos en los espacios de formación, poder hacerlo circular. Este es un desafío que no quede en ese curso, que no quede en ese taller, que no quede en esa charla, sino de poder construir conocimiento. Mucho de lo que hacemos, de las prácticas que tenemos, tiene mucha información y nos ayuda a pensar. Por lo tanto,
asumimos este reto de construir conocimiento de estos espacios donde circulan los saberes docentes, y para ello es que el equipo de investigación de la universidad, que está dirigido por la doctora Silvia Martínez, se suma a distintas actividades, pero quien hoy va a estar visible y en las charlas acompañándome es la compañera que presento ahora, y es Micaela de Vega. Micaela, bienvenida, y presentate si querés, así te conocemos, te conocen, bueno, ya te conozco, bueno, pero te conocen. Bueno, también sí, también es lindo encontrar caras conocidas, así como en el otro Zoom en el que estuvimos recién, inclusive, bueno, volver a verlo al BIS, que fue hace ya varios años atrás, donde fue la primera institución terciaria donde pude estar trabajando, que fue en el IFD1, así que siempre hay mis mejores recuerdos con los compañeros de allá. Bueno, los saludo, las saludo, les doy la bienvenida. Mi nombre es Micaela de Vega, yo soy profe en Ciencias de la Educación. Como bien hace referencia Noé, agradezco la apertura de la Escuela de Formación y conociendo también el trabajo sostenido que llevan ya varios años. Fue grata, ¿no? La invitación y la propuesta está ampliada, pero también es un gran compromiso por mi parte asumirlo, ¿no? Y decir, bueno, los acompaño, las acompaño, no solamente desde la patita puesta en la investigación, sino también en la formación docente que hoy sigue convocando y a la que tengo pertenencia. Así que, bueno, un placer. Y como dijimos también en otro encuentro, que sea agradable, que sea sentipensante el espacio, ¿no? Que nos permita romper un poco las fronteras de la virtualidad, pero para pensarnos en lo que nos convoca, que es la necesidad y la urgencia de prepararnos para volver a abrir las escuelas. Entonces, bueno, muy feliz de compartir el espacio. Bien, para ponernos en tarea y sin dilatar, vamos a tener como algunas pautas de este espacio virtual. La primera es que todos puedan silenciar sus micrófonos, así no hay ningún sonido que interfiera y puede ser clara aquello que vamos a compartir. En segundo lugar es que vamos a tratar de el chat dejarlo por el momento para que tampoco funcione como distractor, y nos proponemos en una hora, en una maratón de una hora, poder compartir algunas claves que nos sirven para interpretar o leer este contexto y sobre ellas repensar el trabajo del director. Vuelvo a insistir, la necesidad de poder silenciar los micrófonos para que no interfiera. Recuerden que es una función que está debajo sí, en el panel de control, digamos, de Zoom. En el panel de control. Bien. Quizás para empezar, ¿están viendo todos la pantalla? Hacen dedo para arriba. Sí. Vamos bien. Para empezar a pensar, hay alguien que tiene abierto, ¿no? Me da la impresión. Ahí estoy ¿Puedes cerrar, no? Eso estoy fijándome. Ya está. ¿Ya está? Listo. Sí. Quizás para pensar en el marco de un encuadre que sea como ordenador, ¿no? La intención de poder pensar qué nos proponemos con este ciclo de charlas. Algunos nos dicen, ¿es la continuidad del trayecto? Diríamos que no vamos a trabajar lo mismo del trayecto, pero sí vamos a retomar las intencionalidades políticas y pedagógicas que inspiró ese acompañamiento. Es por eso que cuando pensamos este ciclo de charlas, la palabra que te resulta recurrente es acompañamiento y es formación. Entendemos y así concebimos que el trabajo del director no es en soledad y que quedarse solo es una posición política, ética y pedagógica que también se elige. Por lo tanto, no creemos en esa posición, sino que adherimos a un trabajo con otros que nos acompañan, nos sostienen, nos fortalecen y nos ayudan a pensar la tarea. Concibiendo esa mirada sobre el acompañamiento, es que pensamos que esta instancia también es de formación. No traemos pistas, no tenemos los secretos ni la magia para pensar esta escuela que nos toca, sino, como decía antes, algunas claves de lectura, que autores, que distintas referencias que tomamos nos ayudan a pensarnos y a pensar con otros la escuela que hoy nos tocan. Por eso pensamos que es formación, porque estamos en devenir,
porque todo el tiempo estamos aprendiendo y creemos que este contexto también nos demanda construir como nuevos aprendizajes. También pensamos en generar un espacio de contención. La primera palabra que a mí me traía Estela cuando decía, Noé, tenemos que hacer algo con directores, es tenemos que contenernos, ¿no? Y contenernos es darle forma a ese abrazo, a esa ternura y esa solidaridad que es propia de los vínculos pedagógicos y que hoy tenemos que resaltar, y en este marco hacerlo como lo hacemos siempre como organización sindical desde lo colectivo, ¿no? Con otros, en el marco de pensar que en ese encuentro, en donde ¿no? se ven las singularidades y donde se reconoce ¿no? la relevancia de lo plural, ahí nos acompañamos y nos contenemos. Lo que nos convoca bajo esta modalidad y este formato y con estas intencionalidades es el trabajo del director. Esta propuesta, si bien ha sido abierta a otros compañeros y compañeras que quizás están en otros cargos, hoy la pregunta es qué hacer cuando cumplen también la función del trabajo del director. Por lo tanto, nos vamos a focalizar en la idea del director, pero en la categoría de trabajo, ¿no? Cuando nos remitimos a qué hace, cómo lo hace y desde dónde hace esa función que tiene. Una cuarta cuestión es que, como dije antes, no concebimos el trabajo en soledad, sino que vamos a tratar de fortalecer y potenciar la idea de equipo, no como algo dado, sino algo que se construye, y que a veces en las situaciones más adversas, ese equipo se potencia, se fortalece, y que hoy necesita de nuevas habilidades interpersonales para poder funcionar en relación a las demandas que corren en estos tiempos. Y finalmente, aunque esté último, pero no menos importante, al contrario diría yo, es lo que da marco y encuadre a estos propósitos, es la idea de que el trabajo del director es con otros, pero es con otros en el marco de una posición que es político-pedagógica. Dos dimensiones que se complementan, que van a la par y que hablan justamente del gobierno escolar, de aquellas acciones que tenemos que pensar en colectivo porque tienen consecuencias y que están orientadas a hablar de aquellas condiciones que favorecen que otros en la escuela pueden estar aprendiendo y también enseñando. Teniendo en cuenta esto que nos proponemos, ¿no? durante este ciclo, en cuestiones organizativas es importante que sepan que son 4 charlas que van a ser por Zoom, que se va a respetar el día y el horario, por lo tanto nos van a convocar los días martes a las 15 horas, y todas las semanas van a entrar con el mismo ID y con la misma contraseña. Si alguna de las charlas ustedes no pueden estar presentes, todas van a estar grabadas, y durante el mismo día, es decir, los martes por la noche, van a estar subidas a la plataforma para que quienes no estuvieron las puedan ver, y para quienes quieren verlas de vuelta, revisitarla y trabajar sobre lo que venimos compartiendo, también lo puedan hacer. Vamos a tener, decía, 4 charlas, este es el cronograma que también tienen dispuesto en la plataforma, y donde cada semana vamos a ir abordando uno de los objetos de trabajo del director, ¿no? Pretendemos que a lo largo de estos 4 encuentros podamos problematizarnos, preguntarnos sobre ellos, indagar o interpelar qué estamos haciendo al respecto y qué podemos hacer también en el marco de no solo la situación de pandemia, sino también lo que se nos viene respecto a la escuela a la que tenemos que volver. Decimos no en un proceso de cambio total, sino en ciertos movimientos que seguramente se han producido en esa estructura o en ese formato escolar que hoy nos hacen repensar cómo hacer escuela. Esto va a estar complementado con un trabajo asincrónico en la plataforma virtual. Recuerden que todos entran con su usuario y contraseña. Luego, al finalizar el encuentro, vamos a precisar cuestiones más de procedimiento y de logística sobre el acceso a plataforma, pero lo que abordemos en la charla va a ser profundizado con lecturas, no muchas, que hemos seleccionado de forma minuciosa y que traen luz a poder ampliar aquello que estamos proponiendo pensar. A las lecturas se complementa una actividad de debate, y aquí yo hago la salvedad que no es una actividad de un curso que tengo que cumplir o no, sino que es la posibilidad de hacer que esta charla se convierta en una conversación pedagógica, ¿no? Y es el espacio en donde, en intimidad con otros directores que estén pasando situaciones parecidas o no a las mías en las localidades aledañas,
podamos pensar qué hacemos como colectivo de equipos directivos en la situación que estamos viviendo. Por lo tanto, los invitamos a participar en estas actividades que nos interpelan, nos llevan a poner en diálogo no solo a los autores y algunas categorías, como decía, que nos amplían el campo de visión e interpretación de la realidad, sino que nos llevan a pensarnos qué estamos haciendo hoy. Es el espacio donde las voces repercuten, ¿no?, en nosotros como espejo para poder redefinir nuestra posición institucional como directivos. Antes de plantear eso, hay una cuestión que es relevante y es, Estela hoy presentó a aquellos compañeros y compañeras que actúan como referentes de las distintas localidades. Ellos seguramente a través de distintos medios, como hizo la compañera con el WhatsApp, van a estar comunicándose con ustedes para quizás también localizar estos debates, recibir demandas y pensar juntos, ¿no? Todo esto que vamos transitando durante estas 4 semanas de una manera más particular, más íntima y, como decía Micaela, del modo más cálido posible, de modo tal que salgamos enriquecidos, fortalecidos y con nuevas herramientas de esta experiencia. Iniciamos entonces la charla. Y hay una imagen que nos va a acompañar en el marco de este encuentro y que van a encontrar también en la plataforma, que es la imagen de una cancha, ¿no? Y en esta imagen vamos a tratar de pensar el trabajo del director, ¿no? Como ese ámbito institucional en donde hay jugadas que tienen que empezar a correr y ahí hay cosas que suceden. Así mismo, cuando uno mira, ¿no?, esta imagen, primero que nos resulta tan familiar porque está haciendo sobre una pizarra, algo que por estos días debemos estar recordando y hasta extrañando bastante, ¿no? Que nos remite claramente a que acá hay alguien que toma, ¿no?, las decisiones de trazar, ¿sí?, líneas, caminos posibles y recorridos para consolidar y sostener lo que otros tienen que hacer. Y acá nos parece muy interesante decir que nosotras estamos hablando en esta propuesta, en esta charla, de que vamos a trabajar respecto de las posiciones, las tramas, pero en relación a los objetos de trabajo, de sentido, me parece que hay una recuperación interesante de parte del trayecto que varias estuvieron realizando el año pasado y que tiene que ver con esta cuestión y este recorrido de lo que implica pensar cuando pensamos en términos de posición, lo que implica, ¿sí?, hacer una reflexión en términos de la trama, las tramas que elaboramos con otros y en relación a otros, y lo que toma resonancia más que nunca hoy cuando pensamos en términos de cuáles son los objetos de trabajo que implican aquellas cosas de las que nos tenemos que ocupar, ¿sí? Y lo que evoca la ocupación en términos del hacer cotidiano del director, la directora en la organización escolar. Sí, vamos a tomar 3 conceptos que ponemos en la cancha, que ya quienes han transitado el trayecto lo conocen, ¿no? Y que son 3 conceptos ordenadores para pensar el trabajo del director, ¿no? En primer lugar está la idea que decía Micaela recién de posición. Una posición que no está asignada, una posición que no viene, sino que se construye, ¿no? Decimos, se legitima porque otros la reconocen, pero esta posición se construye en el devenir de la cotidianeidad de la escuela y también se sostiene. Esta posición quiere decir a los encuadres de trabajo que los docentes, en este caso, en función directiva, cumplen y que tienen que ver, ¿no?, o que tienen como componentes la capacidad de la escucha, ¿no?, la circulación de la palabra, la posibilidad de dar lugar al conflicto, pero sobre ello la aventura, ¿no?, de construir mecanismos democráticos donde se puedan construir consensos. Habla de una posición, quiere decir, de un lugar, de un espacio que ocupo, que es simbólico dentro de la institución y que consolida todas aquellas decisiones que en el marco de este rol directivo podemos tomar. Ahora, estas posiciones se sustentan, diría, soportan sobre tramas.
Y hablamos de trama, fíjense, con 3 como cualidades. Una trama organizacional, que habla de los componentes que hacen de la escuela una organización, ¿no? El componente pedagógico, el componente administrativo, el comunitario, ¿no? Hablamos de una trama que es histórica, que tiene un tiempo y espacio particular, y una trama que es situada, ¿no? Que habla, ¿no? De esa institución, en esa localidad, en ese tiempo, pero donde al interior de ella hay situaciones que son singulares, que hace que sean situadas, que tengan coordenadas propias. Y cuando hablamos de trama, hablamos de estos espacios, de estos tiempos, de estos recursos simbólicos, materiales, de estos modos de pensar y hacer escuela, de estas culturas que lo que configuran son situaciones institucionales en donde el director tiene que sentar posición. Y fíjense que el tercer concepto es objetos de trabajo. Sobre estas tramas institucionales, siento posición haciendo cosas, teniendo ocupaciones. Vamos a ver que las charlas que vamos a dar profundizan en cada una de estas ocupaciones que podemos recortar y redefinir en el marco de la tarea del director. Hoy nos va a ocupar poder pensar en las condiciones institucionales, ¿no? La semana que viene vamos a pensar en la enseñanza, la tercera semana en el aprendizaje y finalmente vamos a pensar en la ocupación vinculada a la comunidad. Por lo tanto, tenemos en cuenta que estos 3 conceptos son claves para pensar qué hace, cómo lo hace y dónde hace su trabajo el director. Y que muchas veces las decisiones en torno a estos 3 conceptos remiten a una situación de intimidad del trabajo del director, incluso en los escenarios más inéditos, ¿no? En nuestro hogar o incluso en la escuela, es donde pensamos ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Qué le digo? ¿En qué situación? ¿Qué distintas escenas tengo en esta institución que me demandan construir una posición y que esa posición genere las condiciones para que otros puedan trabajar? Estos 3 conceptos que, insisto, los hemos trabajado en el trayecto, nosotros con Micaela hemos dejado una lectura que es clarificadora para poder volver a visitarlos y tener claridad conceptual porque nos van a acompañar a lo largo de este ciclo de charlas. Pero estos 3 conceptos los ponemos en juego con otros y que pusimos un fuego abajo, no porque se esté quemando, no porque esté prendido vivo, sino porque habla de un contexto de tensión, en donde hay ciertos, diríamos, calores, que lo que hacen es poner en movimiento cómo estas posiciones entran en juego con los proyectos, con los tiempos, con las urgencias y los apremios, con las ausencias y nos quedamos solos, con los conflictos, ¿no? Con las prioridades que se van presentando en el día a día de la escuela y que demandan estas 3 cosas: sentar posición, revisar y repensar esa trama que ya esté tejida, pero que tenemos que seguir tejiendo, y que tenemos que poder ver cómo ahí hacemos algo. Y en ese hacer algo, cuando pensamos en la idea, en la concepción, ¿no?, del trabajo, necesariamente uno dice, bueno, ¿cómo hago? ¿Sí? Y en el hacer entran a jugar las decisiones, ¿no? Decisiones que van a estar siempre situadas y atravesadas por esta triada, ¿no?, que nosotras invitamos acá a hacer observación, pero a entender y a interpretar, que cuando decimos que ese trabajo pedagógico del director, de la directora, no está legitimado solamente por ese rol que se está ocupando o por esa designación, ¿no?, sino que se construye posicionándose, ¿sí?, desde cómo se concibe el oficio, esa tarea, ese hacer cotidiano, y cómo va poniéndose de cara a la idea del accionar. Y acá para nosotros es importante entender que cuando hablamos de trabajo pedagógico, damos por supuesto de que estamos dando lugar a que el accionar es político. Las acciones, las decisiones, esta idea del hacer, ¿sí?, dentro de lo que se concibe como gobierno escolar, ¿sí?, está pensado en un trabajo con los otros. Podríamos decir que en parte el trabajo del equipo directivo implica acompañar, ¿no?, el trabajo de los otros, y que también esas decisiones que se van tomando, ¿sí?, en esta idea de cómo concebimos el hacer, cuáles son características propias incluso de esta personalidad que cada uno, a veces las instituciones favorecen, ¿no? Y uno dice, ay, estas situaciones sacan lo mejor de mí y estas situaciones sacan lo peor de mí. Todo eso
se va confluyendo y va tornándose siempre un acto político. Nosotros tenemos que pensar y sostener de que el trabajo pedagógico siempre es un trabajo que es mirado, y no solamente es mirado por quienes conforman esta trama institucional, sino que también está siendo mirado por el contexto, ¿no? Hoy más que nunca pareciera ser que todos saben cómo enseñar en este tiempo de aislamiento, ¿no? Y tenemos incluso esta necesidad de pensar que este trabajo esperado de este equipo pedagógico, político que gobierna la institución, tiene que tender a hacer habitable la idea de escuela. Y acá es muy importante recuperar qué escuela era la que teníamos, cuál era la escuela, cuál era la idea, el proyecto educativo, ¿sí?, que se sostenía incluso en la presencialidad. Hubo así como una sensación automática, ¿no?, de que en esos primeros 15 días las preguntas fueron en torno a, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Cómo garantizar esta continuidad pedagógica? Y las preguntas recayeron primero a los directivos, ¿no? A decir, bueno, a ver qué es lo que vamos a hacer. Seguramente los grupos de WhatsApp estallaron pidiendo respuestas, pidiendo orientaciones, ¿no? Y en esto uno dice, ¿pero cómo? Si en la escuela yo no tomaba todas las decisiones, ¿no? Había un proyecto, había una propuesta, teníamos un sentido de lo propio. Entonces, acá, en esta idea de hacer habitable, lo que también intentamos entender es que a quienes tenemos que buscar, ¿no?, es a esos otros que constituyeron, que formaron parte en distintos momentos de la construcción del proyecto educativo, pero que esa idea de hacer habitable algo también es una experiencia subjetiva. Por lo tanto, en nuestra tarea, ¿sí?, tenemos que lograr, digamos, y buscar las maneras de hacer que esos otros que hasta ayer estaban dentro de la escuela conmigo, hoy también sientan que es posible habitar. Quien habita un espacio invita, convoca a otros también a formar parte de ese proyecto. Entonces la idea de poder hacer habitable es no perder de vista, ¿no?, esto hacia donde va la flecha, ¿no?, hacia ese proyecto educativo que hasta acá implicaba ese trabajo con los otros. Y que en este sentido, Micaela, ¿no?, esta idea de proyecto habla del devenir, de futuro, nunca un proyecto Totalmente. Es acabado, es algo que está en construcción. Por lo tanto, pensar hoy el gobierno escolar implica revisar esa posición asentada en la tríada, ¿no?, del oficio, el rol y la personalidad, pero pensando que en esta escuela que estamos construyendo también estamos interviniendo en aquella que va a venir los próximos meses. Y esto hace, como decías vos, recuperar el sentido de lo habitable, ¿no?, que es una palabra que nos invita a pensar. Nosotros al respecto dejamos un capítulo de Sandra Nicastro, de un libro que se llama Revisitar la mirada sobre la escuela, y ella nos invita a revisitar conceptos como es el del tiempo y del espacio, ¿no?, para pensar que habitar no nos remite a un espacio físico, geográfico, limitado como un depósito o como un envase, sino que habitar nos habla de un lugar donde lo que se construye es experiencia. Por lo tanto, el desafío hoy, ¿no?, frente a estas imágenes, ¿no?, que nos hablan de barbijo, de tecnología, ¿no?, de otros contextos, remite a poder generar espacios, ¿no?, donde podamos desplegar propuestas de enseñanza, espacios donde podamos tener presencia, lugares que convoquen al encuentro, ¿no?, que incluso posibiliten generar nuevas tramas colectivas institucionales. Ella dice en este capítulo, algo que quería leerles, que dice, no por estar entre cuatro paredes está garantizada la posibilidad de interacción y experiencia. Por lo tanto, en esta propuesta de pensar recondiciones institucionales y nuevos espacios, lo que estamos proponiendo es pensar cómo habitamos lugares con presencia, con despliegue, con soporte pedagógico que favorezca generar aquellas condiciones para seguir pensando el trabajo, no solo del director, sino de todos aquellos que habitan y son parte de la escuela. Ahora, esta situación no es sencilla, porque como este ciclo se ha denominado, vamos a pensar la posición, la trama y los objetos en tiempos emergentes y flexibles, ¿no? Sabemos que la pandemia nos genera una situación inédita, de excepcionalidad, y nosotros trajimos 3 imágenes para pensar esta idea de nuevos lugares
que se coordinan o que tienen que entrar en consonancia con tiempos distintos. Cuando uno remite a pensar condiciones institucionales, las dos coordenadas que surgen es espacio y tiempo. Ya tenemos en cuenta que tenemos que habitar lugares y que tenemos que ir a construirlos por fuera de lo conocido que es la presencialidad. Ahora nos encontramos con tiempos, que fíjense, la primera palabra habla de emergentes, que surgen. No nos da tiempo ni para pensar, no le decimos, damos 2 semanas más. Fíjense que incluso con esta situación de las medidas, todas las semanas hay cambios, emergen y frente a eso yo tengo que construir una posición. Ahora, hay algo que este tiempo demanda y es la palabra flexibilidad. Y cuando hablamos del tiempo en la escuela, el tiempo organiza la vida de la escuela, incluso organiza nuestra vida, ¿no? La relevancia que tiene el tiempo, ¿no? Habla de un tiempo administrativo, de un tiempo del ciclo electivo, de un tiempo de las edades de los niños, de un tiempo de aprendizaje, una conjunción de tiempos que hoy nos demandan salir de la rigidez del formato escolar que conocemos y que nos trae seguridad, porque el pasado ya sabemos lo que trae, sino que habla de cambiar en términos no de modificar todo, sino de mirar aquellas, dice, movimientos o transiciones que tenemos que hacer para poder reconocer cómo esos distintos relojes que están circulando de forma simultánea nos permiten generar tiempos para poder aprender y enseñar. Y fíjense que la imagen, la primera habla, que les mostraba, habla como de tiempos que cambian. La segunda habla de tiempos de relojes que conviven en simultáneo, ¿no? Y la última habla de un tiempo que remite una imagen que con Micaela debatíamos bastante, ¿no? Y que nos ha impactado. Esto de salir a la calle y mirar, ¿no?, las plazas como espacios públicos donde está prohibido justamente esa interacción, ese jugar. Espacios que nos hablan que hoy no están en libertad, que aquello que era del disfrute y del placer hoy está resguardado, ¿no?, en las casas, y de un tiempo como son las plazas, de espacios de encuentro de lo colectivo y de lo público, también hoy están suspendidas en este tiempo particular. Por eso, en esta idea de juego, ¿no?, de ese juego que queda también sujeto a lo emergente, así pasó un poco con nuestro trabajo, ¿no? Imagínense que esa idea de plaza, que para nosotros fue significativo, la pudiéramos graficar y decir, bueno, lo que se nos cerró fue también un poco la cancha donde veníamos jugando, ¿no? La cancha donde veíamos rodar algo de lo cotidiano, ¿sí? Utilizando esta analogía del movimiento, y cómo esas cuestiones hoy necesitamos repensarlas, pero de cara al partido que viene, ¿no? Uno tendría acá que decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que más nos fortaleció? Yo cuando vi la primera vez una plaza cerrada, además de generar, ¿no?, a nivel, uno piensa automáticamente en las infancias y en lo que puede provocar la imagen de decirle a un niño no puede jugar afuera, ¿no? Lo mismo nos sucede a nosotros cuando reconocemos que las propuestas que pensemos, de las maneras que pensemos, hoy más que nunca estamos dejando a otros por fuera, ¿no? Entonces, eso también se torna un peso que recae en esta cuestión del trabajo. Pero si nos ubicamos en esta cancha, ¿no?, y en esta idea de reconfigurar, nosotras denominamos a esta primer charla como repensar las recondiciones, ¿no? Hablábamos de que hay una idea de que quien toma posición es el equipo directivo, ¿sí? Quien pone este primer banderín, ¿no?, de decir, bueno, desde dónde vamos a arrancar y vamos a partir como un eje organizador, entendiendo de que el trabajo de este equipo directivo debe reconocer cuáles son esos objetos de trabajo, ¿no? Identificar sobre qué nos tenemos que poner a trabajar, no porque no lo hayamos hecho, sino porque también tenemos la necesidad de reordenarlos para que podamos estar habitando todos esta idea de escuela y esta idea de proyecto educativo que hoy estamos sosteniendo. Entonces acá nos surgía esta cuestión de, bueno, hay más que nunca, ¿no?, una necesidad de explicitar a compañeros y a compañeras la idea de que la autoridad en este tiempo, en este contexto, es más que nunca entre varios y entre varias. Y cuando decimos esto es porque respetamos la idea de que el trabajo político y pedagógico siempre es sobre otros y con otros.
Por lo tanto, es como decir, cómo se toman ciertas decisiones a nivel institucional, ¿sí? Y sobre qué recaen. Fíjense que cuando hicimos este recorrido de reconocer, ¿no?, qué ha pasado con el espacio, qué ha pasado con los tiempos, estos que son las condiciones institucionales que nos van como moviendo, ¿no?, dentro de la cancha. Imagínense que nosotros tuviéramos que trazar y decir, bueno, a ver, ¿cuáles eran las condiciones preexistentes al momento de la pandemia en las que nos encontrábamos frente a la situación frente al entender la idea del espacio? ¿Cómo, sí? ¿Cómo hasta acá llegamos comprendiendo lo que implican los recursos, ¿sí? Y desde ahí poder entender que esas, todas en su conjunto, hacen a estas condiciones que nosotras decimos que se están reacondicionando institucionalmente. ¿Por qué? Porque una de las cuestiones que también hemos podido hablar con varios compañeros y compañeras es que la desigualdad, es que las cuestiones de las diferencias de acceso a determinados recursos y demás, hoy se hicieron visibles, pero anteceden a esta pandemia, ¿no? Entonces uno no podría decir que hoy la forma, ¿sí?, las tramas que sostiene a la idea de la organización también está antecediendo a este contexto. No tuvimos ni siquiera el tiempo de decir, bueno, armemos una nueva historia. La historia es la que tenemos, la forma en la que veníamos considerando nuestros objetos de trabajo desde la mirada del equipo directivo, también era la que venía siendo. Por eso decimos que es seguir siendo escuela en esta idea del acontecer entre el espacio y el tiempo, que está siendo resignificado por cuestiones que son ajenas, pero que hay que definir y tomar posición de decir qué de eso, del contexto, ¿sí?, y que es una de las cuestiones que vamos a seguir trabajando, hasta dónde me permiten redefinir las posiciones o desde dónde vamos a enfocarnos a trabajar. Es interesante esto y vuelvo al concepto de autoridad entre varios, ¿no? Porque nosotros dejamos al respecto un artículo de Gabriel Brenner, ¿no?, donde problematiza esta idea de equipo, ¿no? De un equipo que se construye, un equipo que se consolida, un equipo que necesita de un tiempo de conocimiento, pero lo que fundamentalmente tracciona es la idea de vínculos de confianza, de confiar que el otro no es que le estoy derivando una tarea, sino que lo que estoy haciendo es convocándolo a pensar juntos sobre aquello que nos ocupa, y por eso estamos construyendo una autoridad entre varios. En este marco es que pensar con la idea de la cancha, la institución, nos remite a que los equipos directivos son organizadores institucionales. Y traemos para esto dos imágenes, ¿no?, que habla de armar las jugadas. Fíjense cómo tiene que haber una sinergia, cómo hay una comunicación, cómo hay un entendimiento que permite pasar la pelota con estas ocupaciones que tiene un director, pero no es para desligarme, implica dar el paso, generar la situación propicia para que el otro pueda justamente, desde la posición en la que tiene que estar, o la que incluso se siente cómodo o ajustado a las demandas institucionales, puede traccionar y ser parte de esta dinámica y funcionamiento institucional. Fíjense que la primera imagen nos muestra en acción esa idea de organizador institucional, pero que la segunda nos marca cómo es el equipo directivo quien piensa, planifica, se toma el tiempo de reconocer cómo cada uno de los que forman la institución tiene una posición particular y es afín o puede cumplir aquello que se requiere en función de las necesidades y las demandas. Hablamos entonces de lo importante que es la posición, no solo del equipo directivo, sino de todos otros actores institucionales que ponen y se ponen en juego en esta trama, ¿no?, que venimos diciendo, y que lo que el equipo hace es sostener, generar la sinergia, como decía antes, entre esas relaciones y regular las prácticas, dando un orden y un criterio, o lo que se le llama un encuadre organizador, para que ese juego se pueda desarrollar. A esto nosotros, ¿no?, y quienes trabajan en el análisis institucional, llaman funcionamiento institucional. Una escuela que se mueve, una escuela que teje tramas,
en contexto, es una escuela que planifica esas jugadas, que no va de improvisación, sino que reconoce cuáles son los movimientos necesarios de hacer dentro de la comunidad y fuera de ella para que esa institución siga funcionando. Al respecto, nosotros traemos entonces el desafío de pensar hoy que cada uno de ustedes pueda reflexionar sobre cuál es la posición que está ocupando hoy como equipo directivo. En el marco de que en ese reconocimiento podamos ver qué tenemos que sostener, pero también identificar qué es necesario repensar para seguir sosteniendo estas posiciones que son tan necesarias en el marco del gobierno escolar. Sandra Nicastro nos habla de 3 posiciones que están en todas las instituciones, digo, que pueden presentarse y que no son exclusivas de la pandemia. Creo que estas 3 posiciones nos dan el puntapié para pensar cómo en un contexto como en la pandemia y en el que se nos viene luego en el regreso a las escuelas, esta posición nos demanda ver cuál es el lugar que habitamos. Y fíjense que la primera habla de permanecer aprisionado, ¿no? En la dinámica de los vínculos. Hay situaciones en donde la exposición, como muestra la primera imagen, nos lleva a estar fuera de la cancha, en términos de la situación de juego, ¿no? Pensemos en aquellas escenas, quizás, ¿no? En donde los directivos hagan lo que hagan, se ven acorralados, donde sienten que propongan lo que propongan no va a ser aceptado, incluso ya hay rechazo, ¿no?, de antemano, y que nos queda, ¿no?, como una sensación, como tiene la imagen, de ya no saber qué hacer, de tener casi distancia de la pelota y no querer tocarla, porque hay algo que está obturando en el marco de construir la posición. La segunda posición que puede presentarse, habla, fíjense, de tomar partidos por alguna parte, y traemos justamente la imagen, ¿no?, como de 2 hinchadas, de 2 bandos. Habla de una posición en donde muchas veces nos encontramos en las instituciones, donde hay intereses, opiniones, concepciones contrapuestas, ¿no?, y que hacen que como director terminamos asumiendo o acercándonos a una posición respecto a otra. Y fíjense que la tercera nos habla de ocupar un lugar de tercero mediador. Y remitimos a la imagen del árbitro, ¿no?, como aquel que lo que está haciendo es mediando desde un lugar de cierta objetividad, pero que tiene una tarea sumamente compleja, que es poder mirar la situación, analizarla y tomar una decisión sobre ella, tratando de articular las partes, no mostrando los errores, sino reconociendo cuáles son los límites, cuáles son las pautas que organizan y ordenan el funcionamiento institucional. De todas maneras, siempre que pensamos, ¿no?, en esta, la lectura siempre nos invita a reflexionar algo, ¿no? Uno vuelve a leer a Nicastro y entiende e interpreta que estos posicionamientos, así como en algún momento se hablaba de los enfoques de la enseñanza, y uno podía reconocerse con cierta, ¿no?, con cierto temor desde dónde se posicionaba para realizar su tarea, acá también, si ustedes piensan, y ante la pregunta de, bueno, ¿cómo construimos o qué posición estamos pudiendo construir o en qué posición nos encontramos en este contexto flexible y tan emergente, ¿no? Podríamos recorrer entre algunas de estas 3, o bien sentir que hemos mutado, ¿no? En algún punto decir, bueno, la verdad que yo estaba en una posición por todo lo que venía aconteciendo y estaba como en esta posición del banco, ¿no? Me sentía así como resguardado, pero este contexto me obligó con esta cuestión, ¿no?, de salir a la cancha. O bien, al revés, quizás esta mutación, ¿no?, de la que también se habla en estos tiempos tan emergentes, nos invita a reflexionar acerca de, bueno, cuál es la posición que este momento, esta escuela, sí, siempre situado, entendiendo que es un recorte también de cómo lo vamos interpretando, y que quizás cuando tengamos que enfocarnos en pensar, bueno, cómo es el retorno a la escuela desde la presencialidad, haya que recalcular, ¿no?, y decir, bueno, ahora hay que reconfigurar algo de la posición nuevamente de este equipo directivo. Y uno podría decir, bueno, entonces es como una tarea de nunca acabar, y precisamente, ¿no?, porque siempre el trabajo sobre los otros implica volver a repensar la práctica como una cuestión de hacer.
y uno podría decir que uno siempre puede mejorar en el hacer algo, ¿no? Nunca nos sale de la misma manera. Uno cocina, te sale algo rico, te gustó, lo querés volver a hacer y la verdad que depende de tantos factores a veces que volvés a decir, pero te juro que hice lo mismo, le dije lo mismo, ¿no? Y así todo volvemos a recalcular. Y hay algo que nos está como atravesando constantemente y que nosotros decimos, no se trata de decir si estamos o no estresados, si tenemos o no la sensación de malestar, desorden o caos, se trata de hacia dónde vamos a inclinar esta balanza, ¿no? Y otra vez volvemos a la idea de la toma de decisiones, se ve atravesada en que de esto depende también desde dónde nos posicionemos ahora y lo que construyamos en perspectiva de que cómo queremos que nos encuentren los próximos meses, ¿sí? Si ante una sensación constante de desorden o si este desorden nos permite reconfigurar nuevas condiciones, ¿sí? Y acá volvemos a hablar de las condiciones, para que este contexto poder ponerle como determinado freno, ¿no? Entonces acá estas dos imágenes nos permitía jugar un poco con la idea de que ante un tsunami, ¿no? Y una cercanía al mismo, la verdad que el desborde es inmediato. Uno podría decir, bueno, ¿cómo estamos como escuela hoy? ¿Cómo nos sentimos? No la escuela en general, no la idea de escuela, que la verdad que ni siquiera podríamos pasar varias charlas y seguiríamos teniendo esta sensación más de malestar, de desorientación, ¿no? De saber cómo va a ser el devenir de la escuela en general. Acá estamos invitando a que podamos pensarnos desde la posición de equipos directivos, mirando nuestra realidad, mirando nuestro contexto, y desde ahí poder pensar cómo estamos, si con la sensación de estar invadidos por este contexto en nuestras instituciones, o si la verdad es que este tiempo nos ha permitido darnos cuenta del tipo de permeabilidad que tenemos hacia el contexto, ¿no? Entonces, desde acá uno podría decir que hay instituciones donde el contexto y la relación, el vínculo que habían establecido con ese afuera de la escuela, les permitió hoy resolver cuestiones, ¿no?, que la escuela solita no hubiera podido. Pero hay otras instituciones donde la verdad quedaron como fraccionadas y alejadas de ese contexto inmediato, de la comunidad y demás, porque de lo que hoy se trata es de volver a reordenar cuáles eran esos objetos de trabajo hacia los que se venía enfocando desde la organización escolar. Es interesante las dos imágenes, ¿no? Detenernos a mirarlas, porque por eso utilizamos la palabra sensación, porque es subjetiva, cada uno lo vive de manera particular, ¿no? Si esto que ha pasado con la pandemia y con las necesidades de la comunidad nos pasa por arriba y hace que la escuela quede devastada, incluso la función de la escuela, ¿no? O por el contrario entendemos que estamos en un contexto donde las aguas están agitadas, donde hay turbulencia y donde nos moja eso, porque nos toca, pero la escuela sigue tratando de dar respuesta o de cumplir con su función a pesar de, decíamos, este panorama. Recuperamos esto de las sensaciones porque en este tiempo hemos hablado con un montón de directores, de directoras, ¿no? Y cada uno lo vive de manera muy particular. Y yo creo que ahí hay una cuestión de poder pensar, la palabra estrés circula muchísimo, ¿no? Que estamos estresados, que estamos como sobresaturados, y justamente la palabra estrés marca un desajuste entre lo que estamos preparados para hacer y que tenemos como presente para hacer y las demandas que se presentan en cantidad, en calidad, en diversidad. Entonces, pensar cómo salir de esa posición que no es que el estrés es un COVID que está circulando y nos agarra y no nos da opción, sino que frente a esta sensación hay que poder mirar, fíjense la imagen del contexto, ¿no? De eso que como que entra a la escuela desde las normativas, las regulaciones, las demandas, las urgencias, pero pensando que hay que tener cuidado con estas dos posiciones en términos de estar invadido o estar permeable, porque mucho va a depender, cómo esté la institución, de la posición que asuma este equipo directivo, reordenando y reorganizando las condiciones institucionales. Pensamos en este sentido que, si bien no es una solución, pero es una clave para interpretar este tiempo, el trabajo con los problemas. Generalmente la palabra problema tiene un sentido peyorativo, negativo, ¿no? Pero
Sandra Nicastro y otros autores más nos hablan que los problemas son las oportunidades para hacer las cosas de otra manera. Y vuelvo a decir, no cambiando totalmente, sino modificando algunos de los componentes de ese accionar, de modo tal que la intervención tenga otra orientación. Y la idea de problema para los directivos se construye como hipótesis de trabajo. Es decir, interesante que la palabra hipótesis, la primera parte, hipo, significa debajo. Significa que en esa cancha donde se están jugando los movimientos que hacen a la dinámica institucional y al funcionamiento de esa institución, los equipos directivos son aquellos que establecen aquellas hipótesis, posibilidades de accionar, de intervención, mirando el suceder de lo que está transcurriendo. Y la imagen que está por detrás nos habla justamente de una escalera de un faro, ¿no? Nos encontramos con los problemas cuando abrimos la posibilidad de escucha, cuando ordenamos esa demanda, cuando nos hacemos la pregunta, incluso por lo obvio, para poner sobre la superficie aquello que tenemos que actuar. Y la idea que traemos es que cada uno puede hacer ese ejercicio. ¿Cuáles son los problemas que estoy escuchando, que están circulando en este caracol, ¿no? Porque a veces son los mismos y cada vez son más profundos, o se van encontrando entre ellos en este tiempo? Es la preocupación por los sujetos que aprenden, es la preocupación por los docentes, el puesto de trabajo, las horas que no se cubren, o incluso la sobrecarga. Lo que estoy escuchando es la necesidad y las demandas de la comunidad, incluso de las familias, que hoy están como en primer plano también participando, ¿no?, de este acto educativo en acción. Lo que circula es el cumplimiento de normativas, de protocolos, lo administrativo que hay que seguir sosteniéndolo en esta escuela, ¿no?, sin secretaría, diríamos, física, pero que habla, ¿no?, de una mirada también burocrática que da continuidad en este tiempo. O lo que está circulando tiene que ver con los modos en los que hacíamos escuela, que hoy podemos sostener o que ya se rompieron. Fíjense que el último punto lo ponemos porque a veces parecería ser que hoy no está tan visible, pero habla de si hay problemas vinculados a lo que tenemos que enseñar hoy, sobre la relevancia de los contenidos, sobre las metodologías, sobre los recursos que ponemos a disposición. Este es un ejercicio, diría, necesario en este tiempo. Desde la posición que estoy, ¿qué problemas estoy escuchando? ¿Qué preguntas me surgen? ¿Soy un replicador de esos problemas o estoy poniendo, diríamos, a parar la pelota para poder hacer preguntas sobre por qué circula eso y qué hacemos con esto que está pasando? Hablamos que en este caracol, lejos de estar invadidos, lejos de quedarnos solo con la permeabilidad, estamos pensando en escuelas que demandan de los directores posiciones para que sean espacios de resistencia en proyección. Y nos tomamos de la idea de faro, para pensar en ese, ¿no?, en ese objeto, en términos de construcción, que por dentro, ¿no?, tiene esas escaleras que nos permiten elevar, subir, encontrarnos, preguntarnos, reconocer los problemas, para alumbrar en esa tempestad, ¿no?, en ese mar revuelto, aquello que necesita tejer nuevas tramas, ¿sí?, y poder ubicar nuevamente esas condiciones para poder desarrollar la tarea de enseñanza y aprendizaje. Pensamos una escuela que resiste en el presente, una escuela que cuando hablamos de resistencia, bien sabemos, ¿no?, que es posicionarnos, que es ganar lugar, que no es combatir. Resistir es marcar la posición, y esa posición es respecto a un contexto, a una afuera, a unas situaciones que son ajenas al contexto escolar, pero que hoy tenemos que poder alumbrar para mirarlas. Por eso tenemos que ponerlas en proyección, desde el presente, pensando que las decisiones que desde la posición institucional tomamos afectan al futuro de aquello que estamos proyectando para este año, para los próximos años, e incluso para lo que no va a ser igual en la escuela y que hoy tenemos que generar justamente los acuerdos, las condiciones para poder darle continuidad. Nos surge esta cuestión de poder pensar hacia dónde miramos, ¿no? Entendiendo de que el mirar está muy relacionado al hacer en este contexto. Si nosotros pensamos que el mirar también es una cuestión del tiempo que le dedicamos a las cosas, y hay que poder practicar el ejercicio de la novedad o el ejercicio de la sorpresa, y decir que
es posible entender de que cosas nuevas pueden acontecer y que aún así hay que poder mirarlas en este sentido. Pero hay una pregunta que nos viene resonando, ¿no? Que tiene que ver con, además de esto de poder, bueno, hacia dónde miramos, si hacia adentro o hacia afuera, y tiene que ver con el, bueno, ¿qué hacer? ¿Qué hacer en este contexto? Si la vigilancia, si lo que estamos generando, promoviendo, implica a otros, ¿sí? Este cuidado de qué cuidamos, lo común. Todas estas hipótesis de trabajo que vamos elaborando son las que resuenan al colectivo, ¿sí? Que conforma a la institución escolar. Entonces, en este sentido es que podemos pensar que algunas de las posibles líneas para poder pensar en este quehacer, en este trabajo que se ajusta y que se reajusta en sus condiciones, hablamos en primer lugar de el tiempo flexible y por lo tanto apelamos a que desde nuestra posición debemos flexibilizar en parte, ¿sí? Para entender de que esta idea de flexibilizar implica ir más allá con esta idea de mirada, ¿no? De mirada que es esta mirada en este contexto para esta situación en particular, pero que nos permita a la vez movernos con otros, ¿no? Uno, hasta para hacer un movimiento abrupto, ¿no? Cuando uno quiere mover las cosas de su casa y todo, si lo hacemos solos tiene consecuencias, nos duele el cuerpo, nos tira mal la espalda, ¿no? Ahora, invitar a otro a que te ayude a reacomodar el espacio también es proponerle una forma distinta del estar y de habitar ese lugar en el que van a suceder las cosas. Entonces, esta idea de coordinar el movimiento también nos conmueve a pensar que esta posibilidad de flexibilizar nuestra posición implica volver a mirar la cancha y decidir desde dónde vamos a construir esta posición en los tiempos y qué se necesita en ese trabajo. Y en la última imagen, sin ánimos de decir que hay que, o que sentimos que estamos devastados y que nos fundió, ¿no? O que nos fundimos en eso, intentamos apelar a la idea de la transformación. Lejos estamos de romantizar este momento para decir que de acá vamos a salir todos, ¿no? Como el ave fénix, y que qué bueno que nos pasó esto para aprender, ¿no? Discursos que sonaron por ahí, qué bueno, ahora todos los docentes van a saber de tecnología, van a saber. Hay un costo muy alto que implica el por qué llegamos o en el contexto en el que estamos. Nadie quería atravesar una situación tan extrema para decir, bueno, que había que aprender nuevas cosas. Entonces, esto de poner a prueba, ¿sí? Esto de decir, bueno, ablandar determinados objetos, determinadas situaciones, cómo las interpretábamos hasta acá, las decisiones que tomábamos y demás, para poder transformar en pos de lo que venga, ¿no? Entonces, esta nos parecía que remitía a que nunca perder el sentido pedagógico, ¿sí? Siempre que tomemos una decisión, volver a preguntarnos cuál es el sentido pedagógico, por qué tenemos que flexibilizar en este contexto o sobre qué hay que flexibilizar nuestra posición en relación al trabajo que nos convoca. Entonces acá, como primer punto, invitamos a pensar en la posibilidad de la flexibilización, ¿no? Y en pos de la continuidad pedagógica. Sí, estas son, como diríamos, algunas pistas que podemos encontrar hoy para poder pensar nuestra posición, ¿no? Y para, como decíamos antes, construir una propia al contexto y a la situación que nos toca. Además de flexibilizar es repensar qué hacemos desde la dirección, ¿no? Y ahí hablamos de las prácticas, de aquello que en el cotidiano se ve como accionar propio del equipo directivo. Y ahí creemos que hay como una clave, ¿no? Y la idea hoy es poder pensar, y que ya lo venimos transitando, cómo en cada práctica que hacemos estamos incluyendo y no reteniendo a los otros, ¿no? Hay una idea como que estemos todos, que sigamos, incluso no hay discursos y sensaciones vinculadas al control, a la persecución, ¿no? Que hablan justamente de sensaciones hostiles, de padecimientos, incluso podemos hablar de sufrimientos institucionales, cuando la intención del trabajo del director está vinculado a retener, a que el otro siga ahí, no sabemos ni para qué, pero que siga ahí.
Y la clave está, ¿no?, en poder pensar la inclusión, en cómo configuramos condiciones que permiten abrir oportunidades para que cada uno pueda ocupar desde su posición institucional el lugar que tiene que habitar y en ese sentido el trabajo que tiene asignado. La tercera cuestión está vinculada a poner en valor la cultura de la organización. Y acá hay algo que yo creo que es fundamental, y es pensar que cada práctica que hacemos, diríamos, en clave de flexibilización y desde una perspectiva inclusiva, tiene que recuperar aquello que como escuela sabíamos hacer. Hay algo que los analistas institucionales denominan consistencia institucional, aquello que le da solidez a nuestra institución, ¿no? Aquello que nos define, que nos da identidad, que es propio de nuestro estilo. Esta no es la primera situación que las instituciones viven complejas, vivimos, ¿no?, en la cotidianeidad, afrontando turbulencias. Esta tiene ciertas particularidades, ¿no?, porque nos sacó algo que es propio de la gramática escolar, del formato, como es la presencialidad, que viene desde la modernidad. Pero frente a esto hay que pensar, cada situación que tenemos que afrontar, ¿qué nos dice nuestra historia? ¿Cuál es nuestro estilo? La fortaleza estaba en el trabajo con la comunidad, la fortaleza estaba en el equipo docente, la fortaleza estaba en la comunicación, estaba en los lazos de solidaridad. Encontrar cuál es la potencia en la historia de la institución que permite hoy afrontar las situaciones. Esto no significa tener nostalgia por el pasado y hacer todo igual que antes, al contrario, significa anclar, diríamos, hacer andamiaje en aquello que ya sabemos hacer, para ir en busca de las condiciones o estrategias que hoy tenemos que, en esta escuela que resiste, ir a buscar, construir o formar, incluso empezar a imaginarlas para poner manos a la obra y en ella poder hacer frente a lo que tenemos por delante. Hay una cuarta, ¿no?, decimos flexibilizar, revisitar las prácticas de dirección, hablar de esta identidad, de esta consistencia, de aquello que tiene que ver con la cultura, de lo que nos es propio, pero un último habla del trabajo, ¿no?, político del director, que decimos que tiene que ser un norte, tiene que ser una orientación cada vez que yo tomo una decisión para poder redefinir mi posición. Y ahí a nosotras nos sale, ¿no?, esta idea de la experiencia, que algo en relación a eso hizo mención Noemí anteriormente, y decir, bueno, ¿cómo hacemos para empoderar esto que estamos haciendo, ¿no?, y que forma y conforma nuestra posición desde la concepción del trabajo? Más, decíamos ayer, ¿no?, esto es como lo más rudimentario que uno puede hacer y que es pensar en la escritura. Y cuando decimos en la escritura, en esta imagen de escribir, ¿no?, de como algo, como una práctica tan humana, pero a la vez tan histórica, es cómo permanecer, cómo hacer que esta idea del puño y letra, ¿no?, de esta práctica tan artesanal que implica al oficio de enseñar, cómo poner en valor en relación a lo que sí estamos construyendo en nuestras decisiones y en nuestro trabajo con otros, en esta autoridad con otros, ¿sí?, y en este estar y habitar la escuela en este contexto, y tomar las líneas de lo que va surgiendo en relación a la comunicación, en relación a la capacidad de escucha, y poder reflexionar en torno a lo que veníamos haciendo y qué de lo que veníamos haciendo hoy pudimos poner también sobre la cancha para redefinir. Siempre los parates de los que hablamos en las instituciones implican una reflexión, y la reflexión es la construcción de saberes genuinos, porque vienen desde la base, vienen desde nuestras propias experiencias. Y en esto vuelvo a insistir en la idea de que no podemos pensar a la enseñanza mucho más en el nivel primario en otro lugar que no sea la escuela, ¿no?, y en un lugar que nos convoque. ¿Por qué? Porque estamos reconsiderando la historia de esos espacios. Por lo tanto, acá volver a fortalecer los saberes propios en relación al aprendizaje será una tarea que tendremos en esta vuelta a la presencialidad, de poner en foco y poner el foco sobre los aprendizajes, sobre lo que sí pudimos hacer con nuestros estudiantes, sobre lo que ellos pudieron hacer también, y poner en valor la experiencia de otros, ¿no? Entonces también eso implica y da lugar al pensar en el accionar político del trabajo del equipo directivo. Y lo último que tenemos acá es algo que también nos
convoca bastante, y es pensar en la idea de este deseo, ¿no? Y el deseo puesto, fíjense, en la tarea y los estudiantes. Por lo tanto, acá entra en consonancia directa esta idea que propusimos al comienzo de la charla, que es pensar en los meses que vengan, ¿no? Y dejar de estar en esta posición de que no sabemos qué hacer con el presente, sino de poder poner el deseo en la vuelta, poner el deseo en la continuidad del proyecto, pero ya intentando consolidar estos saberes que están siendo, ¿sí? Y que estamos construyendo, ¿no? Es interesante porque, ¿no?, hay autores que hablan de que hay gestos que hacen a lo político, ¿no?, desde una posición. Nosotros mencionamos algunos, ¿no?, son la comunicación, la capacidad de escucha, hay muchos que lo conocemos, ¿no?, el tiempo de la espera, saber que no todo funciona, ¿no?, y poder afrontar la frustración, la negociación, ¿no?, como en este rol de intermediación también está puesto en juego, pero habla justamente de gestos que son construcciones personales, no vienen con el rol, por eso nosotros le pusimos saberes de puño y letra, ¿no? Es de cada uno, es de particular, nos cuestan, ¿no? Y tienen ese sello personal que hacen justamente a que podamos desde esas posiciones convocar a otros para la tarea, ¿no? Y definir también de qué posición estamos y a cuál necesitamos acercarnos o revisitar para poder desarrollar la tarea. Fíjense que planteamos estas 4 posiciones, entendiendo que es momento de poder pensar, ¿no? ¿Qué me pasa a mí? ¿Dónde estoy? ¿Qué necesito? ¿Qué sostengo? ¿Qué sería importante cambiar? Y en estos 4 puntos que hoy compartimos, creemos que hay claves para pensar. Si nos mantenemos en la rigidez, en la burocratización, claramente no vamos a poder armar una escuela que resiste. La flexibilización es la clave, pensar nuestras prácticas en clave inclusiva, recuperar nuestra historia que se evidencia en la cultura organizacional y volver a centrarnos que aquello que da sustento a nuestra posición es el accionar político que acompaña cada decisión que vamos tomando. Para cerrar y volviendo en esta cancha, ¿no?, y que cada uno pueda pensar en su posición, traemos una imagen que quizás es conocida por muchos, ¿no?, que habla de nuestra selección y donde la situación o la escena que nos trae justamente habla de, diríamos, un desafío que tienen los equipos directivos, ¿no? La pasada habla de la capacidad de provocar, y no provocar como llamar al otro, ¿no?, para incitarlo a hacer alguna cosa desde un vínculo violento u hostil, sino la capacidad de provocar es facilitar el trabajo con la memoria, trayendo a otros, a los que convocamos a pensar, a trabajar, a enseñar, a aprender, a encontrarnos en aquellos eventos y en aquellas situaciones que nos permiten hoy afrontar juntos, en unidad, desde lo colectivo, y apelando a las posiciones que a cada uno le corresponden dentro de la institución, hacer frente a una situación particular, ¿no? Donde lo que no importa es el resultado, lo que importa es cómo esa unidad de equipo permite, en el marco de un accionar propio de la comunidad, pensarnos para estar a la altura, ¿no?, de aquello que se nos presenta como urgente, como demanda, como problema, evitando, como decíamos antes, esta sensación de invasión o de permeabilidad meramente. Y acá habremos aprendido y reaprendido mucho respecto de la concepción de prácticas, ¿no? Justamente en el término y retomando incluso lo que Achille nos invita a pensar, ¿no? Bueno, esta idea de la práctica más situada y demás. Entonces, acá, como para cerrar y como último aporte y quedarnos pensando en esto, que la provocación sea a pensar, que la provocación sea una invitación en el hacer, y que esta idea de hacer es lo que nos termina dando sentido y recobra sentido, ¿no? En que el trabajo del equipo directivo será con otros, será para otros, será sobre otros, y que desde ahí reivindicar un poco la mirada del cuidado. Y sobre esto van a venir los siguientes encuentros, donde vamos a hacer como más énfasis también en estas prácticas de cuidado que deben tornarse institucionales también. ¿Qué queremos, ¿no? ¿Qué nos proponemos que nos quedemos pensando, ¿no? Y la idea es, bueno, ¿cuál es nuestra posición hoy en un tiempo, ¿no?, que ya problematizamos, que es flexible y es emergente?
no necesariamente tiene que ser de cambio, quizás tiene que ser de afirmar y sostener aquello que estoy haciendo, porque en esa posición logré construirla, o no, la necesidad de tener aires distintos o movimientos que lo que permitan justamente es poder ajustarme a los tiempos en función de las necesidades que hoy esta cancha institucional me está demandando en tanto estrategia, ¿no?, distinta de repensar o de posiciones que acompañar. Esta pregunta nos va a acompañar durante toda la semana, es por eso que en el espacio asincrónico de la plataforma virtual van a encontrarse con un foro, en donde queremos ahí poder armar la verdadera charla, ¿no?, habilitar la conversación pedagógica. Va a haber un video y unas preguntas que van a guiar la reflexión, e insistimos que este ciclo de charlas no es como un curso más, sino que la intención no es convocarlos a poder hacer una actividad para cumplir con lo que dice la semana y ya está. Es poder construir juntos un espacio de conversación pedagógica en donde me encuentro con, diríamos, pares, con compañeros que están, ¿no?, afrontando el mismo desafío de la dirección en tiempos de pandemia y con los cuales necesito poder conversar para ver qué están haciendo, qué ideas juntos podemos construir. Concebimos que este es un espacio para llevarse ideas, para construir acuerdos con otras instituciones que están cerquitas de la localidad o que son propias del lugar donde estoy, y hacer sinergia de fuerzas. No es un lugar de cumplimiento, es un lugar de construcción, y eso va a depender de cada uno de nosotros. Es por eso que los invitamos a poder entrar a este foro, donde a partir de algunas consignas vamos a ordenar esta conversación, y va a estar habilitada hasta el lunes que viene a las 22 horas, siendo que el martes vamos a iniciar una nueva conversación y una nueva charla que nos va a permitir seguir profundizando algunas de las cuestiones que pusimos sobre la mesa. A modo de recordatorio, ¿no?, les comparto, ¿no?, algunos pasos para entrar a este foro. Acuérdense que para acceder a la plataforma virtual lo pueden hacer desde la página web de ATEN, ahí entran con el usuario que es el nombre, punto, apellido y el DNI. Van a ver que hay una sección nueva en nuestra plataforma que surgió a partir justamente de este nuevo contexto, que es la comunidad virtual, donde hay muchas actividades a los que invitamos que conozcan y recorran, pero en el marco de eso hay una que es propia para nosotros del ciclo de charlas para equipos directivos. Al ingresar ahí se van a encontrar con el aula de la sede centro, y al cliquear en ese espacio van a encontrar el resumen del tema que compartimos hoy, la grabación de esta reunión que va a estar disponible por la noche, 3 lecturas recomendadas que hemos seleccionado que apoyan y refuerzan lo que hemos transmitido hoy, y finalmente este foro que nos invita a un espacio de intercambio. Quienes no es una provocación a pensar. Tal cual. Quienes no puedan acceder o tengan alguna dificultad, por mensajería interna de la plataforma, pueden consultarnos, o bien por el mail de formación que siempre respondemos y que vamos dando como asistencia a las necesidades que van como emergiendo. Les agradecemos a todos por la escucha. Hoy se extendió un poco más en función de la presentación, pero la semana que viene queremos poder avanzar sobre pensar propiamente en otro de los objetos u ocupaciones de los directores, como son la enseñanza y la evaluación, 2 temáticas, ¿no?, que desde el ámbito más didáctico nos invitan también a hacernos preguntas en el marco de la posición institucional. Estela, cumplimos, llegamos, maratón, acá estamos. Tu micrófono. Ahora sí, ahora sí. Bueno, muy, muy bueno. Bueno, ¿qué me queda? Me queda por comentarles que los compañeros de las distintas localidades seguramente se van a estar contactando en función de la actividad pedagógica del foro y de ir pensando y construyendo en forma colectiva nuevas acciones. Los estarán convocando y, bueno, a disposición, ya tienen, Noemí anticipó los contactos, así que a disposición a través de esos contactos o a través de los referentes, y nos vemos, chicas. Micaela y Noé, muchísimas gracias. Me comprometo al próximo encuentro a hacerles llegar agua. Y nos vemos el próximo martes. Bueno, abrazo a todos. Saludo a todos, que estén bien. Muchas gracias.
Chau, chau. Gracias, compañeras. Nos vemos. Luego, nos vemos. Chao, chao.